El Grupo C acaba de ser enterrado y las carreras de 1994 tienen un futuro muy incierto. Al igual que otros muchos fabricantes, Toyota decide aferrarse a lo que buenamente parece comenzar a acaparar éxito en las pistas: las carreras de GT. Sin embargo, ciertamente los esfuerzos de fábrica de los japoneses en esta ocasión estuvieron a medio gas. Vagamente trataron de modificar un Supra GT500 para adaptarlo al nuevo reglamento GT1 y después simplemente diferenciarle con el apellido LM. Fue un fracaso. Posteriormente volvieron a tomar el mismo camino, esta vez recurriendo a la base del MR2 para que Sard desvelara el MC8R. Bueno, Sigma Advanced Racing Development era un equipo de carreras y preparador japonés que estaba alineado con la Toyota oficial. En resumidas cuentas, el MC8R era un MR2 muy modificado y armado con un V8 biturbo de 4 litros debajo del capó. Declaró 600 caballos y realmente lucía bien, pero en 1995 y el 96 casualmente tuvo que enfrentar a una de las competencias más duras que Le Mans había visto jamás, con lo cual también fracasó. Con la llegada de las nuevas reglas de la clase GT1, se exigió que tenía que existir una versión de calle de cualquier coche registrado en la categoría. Pero en este caso los textos eran bastante imprecisos en cuanto a la cantidad de unidades y la fecha límite de presentación. La confusa situación fue el resultado de una reorganización a gran escala en las carreras de resistencia internacionales. La clase GT1 se transformó brevemente de una competición que mutaba entre versiones de carreras de deportivos de fábrica, como previamente había sido la BPR, a prototipos construidos expresamente para competir y que serían homologados para carretera únicamente por obligación del reglamento. Este fue el caso, por ejemplo, del Porsche 911 GT1 o del Mercedes CLK GTR, y ahí es donde Toyota quería entrar. Nissan Lotus y Panoz, por ejemplo, también se unieron a este festival GT con vehículos que ampliaron la brecha entre el uso de carretera y el de carreras. Cediendo a lo inevitable, tanto la FIA como la ACO olvidaron silenciosamente las restricciones relativas a la relación entre el propio coche de carretera y el de carreras, valga la redundancia. Esto allanó el camino para el lanzamiento del radical Toyota GT1, o como se le conocía en Japón, TS020. En ocasiones anteriores, Toms había sido el brazo deportivo principal de la firma japonesa en competición, pero a pesar de los enormes presupuestos y recursos oficiales, fracasaron. Ahora Toyota confiaría directamente en su división deportiva europea, con sede en Colonia, Alemania, que era el Toyota Team Europa, TTE, para el desarrollo de este nuevo GT. Precisamente este equipo era el que estaba a cargo de la gestión de los chasis de rally de la firma, y en el fondo este nuevo proyecto proporcionaría las bases para la posterior campaña que se planificó de cara a la Fórmula 1. Al haber estado fuera durante un año en la competición, Toyota Team Europa pudo observar lo que estaba desarrollando la competencia para aquella incandescente clase GT. En 1997, Mercedes y Porsche eran las marcas dominantes en su clase y, por supuesto, estaban aprovechándose de las lagunas que desvelaba el reglamento vigente. El equipo se dio cuenta de que en realidad solo necesitarían construir un único vehículo de producción para cumplir con las regulaciones de homologación, y esto les permitiría aferrarse a una unidad que jamás se vendería realmente a ningún cliente, al público en general. ¿Esto qué significaba? Pues que cualquier lujo para el conductor podría obviarse. Dicho esto, pasaron a trabajar ciertamente cómodos, sin esa presión. Otro punto muy interesante aprovechado por Toyota se dio cuando estos se enteraron de un vacío legal que Mercedes-Benz había aprovechado. Todos estos coches GT debían tener un espacio de almacenamiento obligatorio, capaz de alojar al menos una maleta de tamaño estándar. Esto le permitiría ser considerado no solo como un modelo de producción, sino que también revelaría su uso práctico para el público, aunque luego realmente nadie compraría este coche.
Mercedes atajó este punto colocando un pequeño cubículo en un área muerta en la zona inferior trasera de la carrocería, aunque por supuesto no era tan fácil de acceder como un maletero normal. Y ahora entra en escena Toyota, que en su interpretación de las reglas fue capaz de convencer a los comisarios de la ACO de que el propio tanque de combustible del coche, que normalmente estaba vacío cuando este era inspeccionado antes de la carrera, podría ser homologado como un espacio de maletero, ya que en teoría era capaz de alojar una maleta. Pues lo dieron por válido. Increíble pero cierto. Realmente no había nada en el reglamento que especificase que tuviera que meter una maleta literalmente en el baúl, simplemente que debía caber. Vacíos legales. Así el proyecto comenzó en 1996. André de Cortans, ex diseñador de Peugeot Sport, había sido contratado con la misión de diseñar un concepto capaz de conquistar Le Mans. Lo curioso es que en el momento en que Cortans llegó a Toyota, un prototipo como el GT1 no estaría permitido para competir. Sin embargo, el modelo comenzaría a gestarse por la vía más radical y sin saber por qué. Al final, curiosamente, terminaría en buen puerto. ¿Qué información tendría Cortans en aquel momento para decantarse por esta ruta? Eso es todo un misterio, aquí no puedo ilustraros. Lo que sí era una realidad es que este talento disponía de los medios necesarios para fabricar un campeón. Lo había demostrado con el idílico Peugeot 905, ganador de las ediciones de Le Mans 1992 y 1993. Jean-Claude Martens también estaba allí, junto a Georg Zander, quien venía directamente de operar en el equipo de rally de Toyota Team Europa. En total ya habría más o menos entre 5 o 6 expertos, de estos genios, trabajando en el proyecto inicial. Partiendo con la ventaja de todas estas lagunas reglamentarias ya mencionadas, el equipo pudo comenzar a diseñar el GT1. Fabricaron primeramente el chasis y la carrocería de fibra de carbono, mientras que Toyota suministró una versión mejorada del motor que usaron originalmente en sus coches del Grupo C, el V8 R36V sobrealimentado de 3,6 litros. Este bloque de 32 válvulas, fabricado totalmente en aluminio, fue en realidad una evolución del R32V, una versión anterior de 3,2 litros que partía del mismo patrón V8 de 90 grados. Ambos tenían doble turbocompresor, pero opuestamente el R32V pesaba 218 kilos y generaba potencias entre 750 y 1000 caballos sobre la línea de las 8500 revoluciones. Los R36V posteriormente produjeron potencias limitadas de unos 800 caballos, y ya en el GT1 se limitaron a 600 caballos a 6000 vueltas. Digamos que era un motor bastante más sensato. Esta mecánica ya propulsaba los coches Toyota del Grupo C a finales de los años 80, y ahora la división de motores de Toyota Team Europe, dirigida por Norbert Kreyer, revisó por completo el diseño original, reduciendo la altura, el peso, mejorando el ahorro de combustible y modificando el rango de revoluciones. Ahora sería rebautizado como R36VR. Toyota desarrollaría su propia transmisión secuencial de 6 relaciones y el bastidor, por ejemplo, se complementaba con discos y pastillas de carbono para los frenos, control de tracción, ABS y una suspensión push-rod, entonces derivada de los Fórmula 1. Ciertamente era un coche más cómodo para los pilotos que los Grupo C, o expresamente con menos implicación o exigencia física dentro del pilotaje. Bueno, pues el primer chasis de fibra de carbono y aluminio se hornearía en marzo de 1997 y el coche completo ya estaría listo para un shakedown en octubre de ese mismo año. Llama especialmente la atención la aerodinámica perfeccionada en el túnel de viento, ejecutado en este caso por el diseñador italiano Dallara. Pero en el momento en el que utilizaron este túnel, este no aceptaba un modelo con una escala superior al 33,3%. Era un túnel de chorro abierto en el que la velocidad del viento tampoco era tan rápida como en otros túneles, y el tamaño del modelo además, como he dicho, era bastante pequeño en realidad. Pero no hubo problema, todo salió a la perfección. El resultado final, a una velocidad de 320 km por hora en las partes más rápidas del circuito de Le Mans, en la Sarthe, fue de 1600 kilos de carga aerodinámica
y de unos 480 kilos de resistencia. Si bien no fue el primer LM-GTP contemporáneo en tener un difusor frontal, el del GT1 fue sin duda el más agresivo en ese momento en su diseño y empaque. Se dedicó mucho esfuerzo a proporcionar un camino despejado para que el flujo de aire del difusor delantero saliese del automóvil de la manera más eficiente y sin ninguna obstrucción posible. Los conceptos aerodinámicos que Toyota utilizó eran similares realmente a los del BMW LMP del 98, pero en cambio BMW utilizó el flujo de aire procedente de los bajos para redirigirlo al radiador. Toyota, por otro lado, canalizaba el aire hacia sus radiadores a través de tomas a ambos lados de la cabina, un sistema bastante complejo en realidad para explicarle con palabras. Finalmente, Toyota desveló un peso en vacío de 920 kilos para 1998. El resultado técnico fue excelente, digno de uno de los diseños partícipes en alguno de los animes de Kobayashi, y solo se fabricaron dos GT1 de calle. Ambos fueron ensamblados a partir de repuestos, ya que Toyota nunca tuvo la intención de venderles. De hecho, aún posee ambas unidades. Y ciertamente mejor, ya que son completamente imprácticos, incluso para los estándares de los superdeportivos. Al final, Toyota llegó a Le Mans a principios de mayo de 1998 para el fin de semana de preclasificación con 3 coches, y uno de ellos clasificó en segundo lugar. En carrera, el equipo de Thierry Boutsen, Emmanuel Collard y Eric Hellary mantuvo un buen ritmo de carrera intercambiando posiciones con Porsche y con los Nissan, hasta que, a 90 minutos del final, Boutsen se detuvo justo después de Arnax por un fallo crítico en la transmisión. Toyota había liderado durante 213 vueltas de un total de 351, pero ese era su amargo final. El año siguiente, 1999, trajo consigo un cambio en el reglamento técnico que pasaría de los LM-GT1 a los prototipos LM-GTP. De acuerdo con esta nueva normativa, se construyeron 3 versiones más avanzadas del GT1 para participar en la carrera de ese año. Arrasaron con la competencia, pero durante la clasificación para conseguir el primer, el segundo y el tercer lugar de la parrilla. Sin embargo, en la carrera, los coches número 1 y número 2 de Brundle, Collard, Sospiri y el de Boutsen, Kellners y McNeese quedaron fuera de juego por un accidente. El tercer coche, de Katayama, Suzuki y Tsuchiya, hizo rápidos progresos en la segunda mitad de la carrera y registró un nuevo récord de vuelta, y en ese momento parecía que el coche conseguiría una victoria. Pero cuando solo quedaba una hora de carrera, tuvo problemas serios con uno de los neumáticos. Esto provocó que finalmente terminara la carrera en segundo lugar y una vez más, a punto de alcanzar la victoria, Toyota se lleva un sabor amargo. Como anécdota, en 1998, Carlos Sainz, que entonces competía en el WRC con Toyota, fue invitado a Montmeló para probar el GT1. Allí presente estaba también Alan McNeese y otros pilotos de Toyota. Este confirmó que durante las primeras vueltas, Sainz tuvo algunos problemas para hacerse con el coche. Aquella maquinaria era muy diferente a los coches de rally, y al parecer a Sainz le costaba mantener el control mientras rodaba a una velocidad considerable. Bueno, pues al final del día, McNeese regresaba a la pista y al ver pasar el GT1 a un ritmo endiablado, pensó que su compañero Blundell estaba rodando de forma espectacular. Cuando llegó a boxes, pues se sorprendió de que quien estaba pilotando era Sainz. En apenas una tarde, el madrileño había conseguido domar a esta bestia, rodando a menos de un segundo por debajo de los pilotos oficiales que Toyota tenía contratados para correr en Le Mans. ¡Qué grande Sainz! Aquí tenéis por fin el GT1, un prototipo que me habéis pedido muchísimo, así que ya sabéis que yo suelo tener muy en cuenta vuestras peticiones cuando estas son masivas, materializándolas. Un concepto precioso, y que creo que en esto todos vamos a estar de acuerdo, mereció ganar, básicamente porque su rendimiento técnico estaba más que a la altura e incluso por encima del de sus rivales directos en aquella época. Bueno, las casualidades se cebaron con el modelo, que no por ello le hace perder su estatus de leyenda. Comentarios, Masters, me pongo a leeros ya de ya. Y esta semana volvemos a la DTM, Golden Age además. Así que bueno, ya que queríais tanto este vídeo, darle máximo soporte, quemar los comentarios, quemar el botón de like. Os dejo a todos los miembros con la lista actualizada, que son los que están haciendo posible que este contenido crezca. Y a los demás, muchísimas gracias por participar. Nos vemos en el siguiente vídeo.